Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a mechar con algo de cálculo de límites, porque así ustedes pueden avanzar en un repartido voluminoso que yo ayer les subí. No sé si alguno se fijó, pero tienen nuevo material para entrar, ¿sí? Sí. Eh, Vamos a empezar a dar algunas de las reglitas que necesitamos para poder trabajar o calcular los límites. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado trabajando con la definición de Cauchy? Y habíamos trabajado en los ejercicios en los que me pedían, digamos, comprobar que un límite estaba bien calculado, un límite finito, y lo que hacíamos era chequear que cumplía con las condiciones de la definición de Cauchy para el límite finito. Y yo les dije en su momento que por ahora no se preocuparan de cómo había llegado a ese resultado, que más adelante ustedes iban a aprender a calcular esos límites. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver en el día de hoy. Hoy vamos a empezar a ver esas primeras reglas o estrategias para conseguir el resultado de un límite. Entonces, yo lo primero que les puse aquí, digamos, es el puntapié de inicio. Dice que el primer paso para calcular un límite consiste en reemplazar x, o el nombre que le hayan dado a la variable independiente en ese ejercicio, por el valor que indica la tendencia. La tendencia era esto, no sé si ven lo que estoy marcando, ¿tá? Por Sí, ejemplo, sí. en este caso es límite cuando x tiende a 1. La tendencia viene a ser 1. Entonces, para calcular, por ejemplo, este límite, lo que vos tendrías que hacer es reemplazar las x que aparecen en la expresión por 1. En realidad lo vamos a estar sustituyendo por algo que viene a ser casi 1, porque si ustedes recuerdan la definición formal de Cauchy, x se aproxima al 1 tanto como quiero, pero no llega a tomar exactamente nunca este valor. Recuerden que la x pertenecía al entorno reducido de centro A, en este caso 1, y radio delta. Y el pertenecer a un entorno reducido era pertenecer a un intervalo del cual el centro no pertenecía. ¿Está claro? O sea que en realidad yo puedo tomar valores tan próximos a 1 como quiera, pero el valor 1 no lo llego a tomar. Sin embargo, a los efectos de hacer, digamos, ese cálculo, yo reemplazo la x por 1. En realidad es por algo que es casi 1. Entonces te daría 1 cuadrado, o mejor dicho, casi 1 cuadrado, casi 1, menos 4, sería casi menos 3. Abajo tendrías 2, algo que es casi 1, es casi 2, más casi logaritmo neperiano de 1 que da 0. Por lo tanto, abajo te queda casi 2. Entonces, aunque yo pongo en la notación igual, en realidad es casi menos 3 medios. O debo interpretar que cuando la variable independiente se aproxima a 1, en este caso no me dijiste si es por derecha o por izquierda, sobreentiendo que por ambos lados, entonces, la función o el correspondiente valor funcional tiende a tomar el valor menos 3 medios. Es casi menos 3 medios, pero no es exactamente, no tengo exactamente el valor ese. Ahora, recapitulando cómo arrancábamos, ustedes cuando van a calcular un límite arrancan reemplazando la variable independiente por algo que es casi el valor de la tendencia. Y pueden presentarse tres situaciones. Que el resultado de ese límite te dé un número, como en este ejemplo que acabamos de ver, que el resultado me dé infinito o que el resultado te dé lo que voy a llamar una indeterminación. Entonces, acá, digamos, ejemplificamos el caso que me diera un número. Veamos esta otra situación. Si yo cambio x por algo que es casi 2, acá arriba te quedaría e a la 2 menos e. O sea que sería casi e.
casi e por 5 en el numerador, o sea, casi 5 por 2,718, lo cual es un número, no me importa cuál. Y abajo te quedaría casi 2 menos 2, o sea, casi 0. Cuando yo divido un número, en este caso lo representé por K, sobre algo que tiende a 0, no es 0, porque si fuera 0, dividir por 0 no existe en matemática, en realidad es casi 0, el resultado es casi infinito. ¿Está? Cuando ustedes dividen un número cualquiera por algo muy, 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 muy pequeño, casi 0, resulta que el resultado de ese cociente da enorme. ¿Está? Y se bosqueja en general de esta manera. Entonces acá estamos haciendo un ejemplo de que el resultado te pueda dar infinito. Muy bien, ahora vamos a otro caso. Supongamos que tenemos que calcular este límite. La x se reemplaza por algo que es casi 4. Entonces arriba te queda casi 0 y abajo vas a tener 4 por 4, 16, por 2, 32, menos 6 por 4, 24, son 8, menos 8, casi 0. Y 0 sobre 0 va a ser algo que se va a conocer con el nombre de indeterminado, o este es un tipo de indeterminación. Las únicas indeterminaciones que existen son cuando me da 0 sobre 0, no. Hay distintos tipos de indeterminaciones. Acá tienen algunos ejemplos de indeterminación. Los vamos a ir analizando todos de a poquito, paso a paso, pero incluso la primer carilla de ese repartido que yo les mandé, de límites práctico, tiene una tabla donde se resumen o aparecen como destacados en negrilla distintos tipos de indeterminaciones. ¿Está? Ya lo vamos a ir discutiendo de a poco. Bien, pero ¿qué viene a ser una indeterminación? Estas son cuáles son esas indeterminaciones, pero ¿qué tengo que interpretar que es una indeterminación? Bueno, en primer lugar voy a considerar que una indeterminación es como una pared o muro con la que me enfrento y que evita que descubra el resultado que oculta atrás. Es decir, este 0 sobre 0 que se generó acá, en realidad tengo que verlo como un muro que está ocultando detrás de él el verdadero resultado de ese límite, que es lo que yo pretendo encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Vos te tenés que deshacer de esa pared o muro para descubrir el verdadero resultado del límite, que es tu objetivo. Ahora, como hay distintos tipos de indeterminaciones, en definitiva, distintos tipos de muro o pared, para cada tipo de pared o muro, vos tenés un camino particular a seguir que te va a permitir deshacerte de esa indeterminación y descubrir entonces el resultado que estás buscando. ¿Tá? Es decir, yo no puedo romper la pared de cualquier manera que se me ocurra. ¿Tá? Porque ustedes pueden pensar, bueno, a ver, le doy un mazazo y probablemente la rompa. Sí, pero ese camino de repente tan brusco, tan grosero, me podría llevar a dañar el resultado que está detrás de la pared y en realidad conseguir un resultado falseado. Entonces, generalmente ustedes tienen que buscar métodos para destruir esas paredes o muros que sean métodos meticulosos, cuidadosos y que no me lleven a dañar el resultado que está detrás, oculto, que podría ser entonces un resultado falso. ¿Está claro? Por eso ustedes tienen que buscar para cada tipo de pared o indeterminación cuál es el mejor camino, ¿tá?, que tienen para deshacerse de esa pared o muro. Bien, entonces yo lo que voy a hacer hoy es empezarle a explicar cómo deshacerse de un primer tipo de indeterminación. Hoy vamos a hablar de las indeterminaciones 0 sobre 0 generadas por cociente de polinomios. Es decir, ¿los 0 sobre 0 solo se pueden generar por cociente de polinomios? No.
Entonces, si ese 0 sobre 0 se genera por otra cosa que no es un cociente de polinomios, la regla que vamos a explicar ahora no corre. La regla de ahora es solo si ese 0 sobre 0 fue generado por un cociente de expresiones polinómicas. Bien. Ok. ¿Y cuál es el método que voy a tener que utilizar? Vamos a usar un método que se conoce con el nombre de método de Descartes. Repito, el método de Descartes es solo para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 generadas por cocientes de polinomios. ¿Y en qué consiste el método de Descartes? Descartes me pide que yo empiece por factorizar al máximo, lo más que pueda, numerador y denominador de la expresión. ¿Está? Entonces, obviamente, voy a tener que recordar cómo se descomponía en factores primos una expresión polinómica. Se supone que lo vimos en detalle el año pasado cuando trabajamos en el paquete de polinomios y ahora lo vamos a tener que estar repasando o practicando. Para eso van a tener que recordar algún tipo de regla media genérica. Habíamos dicho que, por ejemplo, un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene, por ende, si yo quiero descomponerlo en factores primos, voy a tener que primero procurar todas las raíces que él tiene. ¿Cómo determino las raíces de un polinomio? Bueno, primero veían a ver si el polinomio admitía alguna raíz evidente. Luego, si no admitía raíz evidente, podían ir y pensar a ver si admitía una raíz racional. Y de última, si no te baja por nada de lo tradicional, hasta contábamos que lo aprendimos este año con un método de aproximación de raíces como era el ábacus. ¿Está? Bien, vayamos a un caso particular. Aquí me piden calcular este límite que está dado como cociente de expresiones polinómicas. Lo primero que voy a hacer es cambiar x por el valor de la tendencia, o sea que voy a cambiar x por algo que es casi 1. Y al hacerlo, te va a quedar entonces, fíjense, la x vale 1, 1 al cubo es 1, 1 por 6, casi 6, más casi 6, voy casi 12, menos casi 12 es casi 0 arriba, y abajo x cuadrado es 1, por 3, 3, menos 3, casi 0 abajo. Casi 0 arriba sobre casi 0 abajo es una indeterminación. Y cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, me encuentro con que fue generada por un cociente de polinomios. Entonces, estoy en condiciones de aplicar Descartes. Y voy a tener que factoriar numerador y denominador. Bien, empecemos por el numerador. El numerador, si yo quiero factoriarlo, tengo que hallarle las raíces. Para hallarle las raíces a una expresión, ustedes siempre arrancan igualándola a 0. ¿Cuántas raíces tiene? Es un polinomio de tercer grado. Recuerden que el grado del polinomio se los daba el mayor exponente al cual aparecía elevado la incógnita, en este caso la x, y es un 3. Así que yo voy en busca de 3 raíces. No tienen por qué ser las 3 reales, ¿no? 3 raíces. Bien. Lo primero que voy a hacer es pensar si este polinomio admite alguna raíz evidente. Yo acá, digamos en este recuadro, les recuerdo cuáles son las 3 reglas para raíces evidentes. O sea, por ejemplo, rápidamente, si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. Si la suma de todos los coeficientes de un polinomio da 0, admite la raíz 1. Si la suma de los coeficientes de los términos de grado par coincide con la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, admite la raíz menos 1. Y acá las tienen las 3 escritas. Vamos a observar que nuestro polinomio carece de término independiente. Por lo tanto, supuestamente, según las reglas, admitiría la raíz 0. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la evidencio sacando, por ejemplo, x de factor común,
O, si querés, bajás por Ruffini, tu polinomio de partida, por esa raíz 0. Acuérdense que cuando hacían un Ruffini tenían que arrancar poniendo los coeficientes del polinomio completo, ¿tá? Fíjense que sería multiplicando al x3 un 6, al x2 un 6, a la x un menos 12 y como término independiente un 0. Y eso es lo que coloqué acá. Bajan por la raíz 0, el primer valor se copiaba, multiplicabas cruzado, corrías un lugar. Sumabas, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumabas, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumabas. Y efectivamente estaba bajando por una raíz, el resto me tenía que dar 0, o sea que lo estoy chequeando. Y me quedaba un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, o sea, si el polinomio de partida era de grado 3, este cociente te quedaba de grado 2, ¿tá? Que sería 6x2, 6x menos 12. Y él, cuando uno baja por una raíz y el resto da 0, sabe que en el cociente quedan contenidas las restantes raíces de tu polinomio original. O sea que yo sé que este cociente de segundo grado arrastra o contiene las otras dos raíces que aún me faltan del polinomio P de partida. Muy bien, ¿cómo las determino? Bueno, fíjense que si ese cociente es de segundo grado, lo igualo a 0 porque quiero raíces y perfectamente puedo aplicar un Bhaskara. Identifico coeficientes, sustituyo en la fórmula y me da menos 2 y 1. Por lo tanto, ya tengo las tres raíces de ese numerador. 0, menos 2 y 1. Ahora voy a recordar el teorema de descomposición factorial. Cuando todas las raíces de tu polinomio eran reales, es decir, que no había raíces imaginarias, el teorema de descomposición factorial dice que arrancás poniendo el coeficiente principal. El coeficiente principal era el numerito que multiplicaba el término de mayor grado, o sea que en este caso es un 6. Luego iría un paréntesis por la primera raíz que detecté. Si la raíz era 0, sería x menos 0. En definitiva es x. Está acá. Después la otra raíz era menos 2, o sea que el paréntesis es de la forma x menos el valor de esa raíz que es menos 2, x menos menos 2, me queda x más 2, y el último paréntesis es x menos lo que te dio la raíz que era 1, y por eso te queda x menos 1. Y aquí tendría mi numerador totalmente factoriado. Ahora tengo que hacer lo propio con el denominador. Es decir, voy a tomar el denominador que es este y tengo que factoriarlo. Es de segundo grado, tiene dos raíces. Pero en lugar de hacerlo por, digamos, podría hacerlo por Bhaskara, porque es una ecuación de segundo grado, lo voy a hacer por otro camino, porque así practicamos otra cosa. Lo voy a hacer por, si ustedes ven acá, primero saqué un 3 de factor común, dentro del paréntesis me quedan las demás cantidades que en cada término multiplicaban a ese factor común, y lo que ahora voy a hacer es, fíjense que acá tengo dentro de este paréntesis una resta de 2 cuadrados, porque el 1 perfectamente lo puedo imaginar como un 1 a la 2. Resta de 2 cuadrados constituía lo que yo llamaba un producto notable cuadrado perfecto, que se factoriaba de esta manera. Es decir, fíjense que ustedes acá tienen un A que vale X, un B que vale 1, y por eso es el producto de estos dos paréntesis. Y así consigo factoriar mi denominador. Si lo hacen por Bhaskara, repito que van a llegar exactamente a la misma regla. Bien, entonces, una vez que factoricé lo más que pude, numerador y denominador, vamos a volver al límite de partida, pero ahora voy a escribir mi numerador y mi denominador factoriados lo más que pueda. Descartes dice que al factorizar esas expresiones, empieza a evidenciarse algunas simplificaciones que van a terminar por levantar la indeterminación. Es decir,
fíjense que yo podría simplificar un x menos 1 que multiplica todo lo que está arriba con un x menos 1 que multiplica todo lo que está abajo. Y a su vez, en principio entonces, si yo cancelo este de arriba con este de abajo, me va quedando 6x por x más 2 arriba y el 3 por x más 1 abajo. Pero puedo seguir simplificando más, porque este 6 que multiplica arriba se puede simplificar con el 3 que multiplica abajo, y te queda la expresión entonces de esta manera, reducida lo más que puedo, ya no puedo simplificar más nada. Una vez que chequeás que no podés simplificar más nada, entonces ahora volvés a cambiar x por el valor de la tendencia, arriba te queda 2 por 1, 2, acá adentro es 3, 3 por 2, 6, y abajo te quedó un 2. 6 dividido 2 es entonces casi 3. Y acabo de descubrir ese resultado que en principio la indeterminación ocultaba. ¿Está claro? Una pequeña cosa que quiero puntualizar. Yo solo puedo simplificar factores. Algo que multiplica todo lo que está arriba con algo que multiplique a todo lo que está abajo. ¿Está? Ustedes acá están simplificando factores, si no, no corre la simplificación. Bien, y acá tengo entonces mi resultado. Ahora, generalmente ustedes lo que buscan en ese objetivo final mío, que va a llegar a ser el dibujo concreto de la función, a mí me interesa interpretar el resultado al que acabo de llegar. Es decir, ¿qué me está diciendo este resultado que acabo de obtener? Bueno, esto me está diciendo que cuando yo me aproxime al 1, en principio por derecha y por izquierda, la función, el correspondiente valor funcional, tiende a ser 3. Voy a llevar esto a un par de ejes coordenados, que en definitiva va a ser mi objetivo, porque se acuerdan que yo les decía que ustedes cuando están estudiando por completo una función, van a llegar a determinarle 14 cosas, más o menos son unas 8 carillas de cuentas. Y cada cosa que le van determinando la tienen que poder transportar a ese futuro par de ejes coordenados donde quedará el dibujo de la función. Entonces, ¿cómo bosquejo yo el resultado de este límite? Esto me decía, vuelvo a repetir, que cuando yo me arrimo al 1, en principio por cualquiera de los dos lados, tanto por derecha como por izquierda, tu correspondiente valor funcional tiende a ser 3. Los resultados de los límites, ¿se acuerdan que en la definición de Cauchy venían a ser el B? Bueno, o la presión en aquel ejemplo de la vida real que habíamos puesto, van en el eje de las ordenadas. Ese B va en el eje de las Y. Por eso el 3 se coloca sobre el eje de las Y. Entonces, y en el eje de las X tenés el A, lo que hoy era la temperatura en aquel problema de la vida real. Entonces, esto me dice que cuando la X se aproxima a 1, y puede ser por derecha o por izquierda, el correspondiente valor funcional tiende a ser 3. Y como no sé si me arrimaba por derecha o por izquierda, y a su vez por arriba o por abajo, como vamos a detallar después en un límite lateral, entonces marco las 4 flechas como está aquí. ¿Está? Y esto va a ser parte de esos datos sueltos que vamos a ir consiguiendo de una función y que después me permitirán tener una idea de cómo tengo que ir cerrando el futuro dibujo que pretendo obtener. ¿Entendieron entonces hasta acá? Bien, porque entonces ahora ustedes tienen en ese repartido voluminoso de límites prácticos que les mandé, que son fotocopias de un libro en realidad, tienen para hacer del ejercicio 11 al, si mal no recuerdo, es el 17 inclusive. Del 11 al 17, en realidad, se van a fijar que arrancan en el número 11, no es que me salté los 10 primeros, respeté esa numeración, vamos a respetarla. Ustedes están en condiciones de hacer del 11 al 17 inclusive, porque van a hacer
límites que van a generar este tipo de indeterminación, 0/0 generado por cociente de polinomios. Y entonces van a tratar de practicar lo que sería la aplicación del método de Descartes. Primero repasen bien cuáles eran las reglas para factoriar polinomios. Además de las raíces evidentes que marqué ahí, recuerden que tenían las raíces racionales, que se dividían en dos, raíces enteras y raíces fraccionarias. Vamos a rápidamente repasar que si un problema, o sea, un polinomio, perdón, admite una raíz entera, esta tenía que ser un divisor del término independiente. Y si un polinomio admitía una raíz fraccionaria, esta se formaba en el numerador con los divisores del término independiente y en el denominador con los del coeficiente principal. Esperen que alguien está preguntando. La Contraseña. contraseña de Gmail no está está en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿no? Martina. Ahí va, te está. Perfecto, porque yo no sé de qué me están hablando. Ah, ¿Me una está hablando pregunta, del correo del grupo? ¿El correo del eh, grupo? el correo de nuestro grupo, sí. Perfecto, eso se lo Pasá tienen. tu número acá y yo te agendo, si podés, Martina. Profe, ¿te puedo Perfecto. hacer una pregunta? Sí. Estuve viendo el práctico y vi el ejercicio, o sea, me fui para adelante, ¿no? Pues tenía curiosidad. Y vi el ejercicio